A ver, contratar 500 médicos, que voy a dar por bueno que sean especialistas, ¿resuelve algún problema? Ninguno. Ninguno. ¿El problema de México son 500 especialistas? No. Perdón, no. Van datos. Los datos, no otros, los datos. México en las instituciones públicas de salud tiene más de 235,000 médicos, entre médicos generales y médicos especialistas. 500 representa el 0.2%. Entonces, no tiene un impacto, no es el problema y, por supuesto, no es la solución de absolutamente nada. Primero. Segundo, un médico especialista, sin todo el equipo, la infraestructura, los insumos que se requieren, perdón, pues si no tiene magia. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Un planteamiento integral. Mi opinión, nos ha metido el presidente, por un lado, por la ofensa que representa, por el mensaje negativo, que se acompaña de una descalificación que hacen él y sus colaboradores de la profesión médica, que ha estado partiéndose la cara, dando respuestas estos últimos 2 años y meses frente a la COVID. El gran problema de México en materia de salud está en otros temas, que son los que hay que discutir. El presupuesto. Tenemos un presupuesto muy bajo crónicamente y en estos 3 años y medio no ha mejorado. El problema está en el diseño del sistema. Un sistema fragmentado que depende de la condición laboral de la persona para ver a qué institución o desde qué institución recibe la atención. Entonces, ¿para qué carajos los trae? A ver, yo Pregúntale a creo... él. No, te pregunto a ti porque eres mucho más inteligente que él. ¿Por qué? Lo digo con toda claridad, porque es un compromiso político, pero no es solución a los temas de salud. Me queda clarísimo. Porque es un compromiso político. Pues sí. Ya. Porque mira, además hay otra cosa. Estos 500 médicos, primero parte de una mentira. ¿No? Que hay un déficit, que no tenemos médicos suficientes, que hay vacantes, que durante 3 años lo están... Ojalá ahí tengan el video de la doctora esta, que se ha viralizado muy valiente y todo, y que sale... Bueno, ahorita vamos a comentar la reacción. Pasar si quieres, sí. Si lo podemos poner, pero es falso que no tengamos o que hay un déficit de médicos. No es cierto. Hay médicos suficientes en México. ¿Qué problemas hay? Básicamente en las zonas apartadas, las zonas rurales, y me lo han dicho quienes lo han vivido en carne propia, es que en esas zonas, regiones, en esos lugares, de pronto son tomados o secuestrados por el crimen organizado. Esos aliados del presidente que tanto apapache, que dice que tienen derechos humanos y la madre, bueno, esos los agarran a ellos para ser sus médicos, para cuando entren en una refría y alguien los tiene que curar. Entonces es bien peligroso, porque o los levantan, los secuestran, o ahí los tienen a su servicio, o les pagan una madre y están muy lejos de sus lugares de origen. Porque es increíble que a un médico residente le paguen en este país menos que a la beca que le dan a un joven construyendo el futuro. Eso es algo absoluta. Sí, claro. Claro. Los jóvenes construyendo el futuro que no hacen absolutamente nada, dizque capacitación para el día de mañana sumarse a la fuerza laboral, reciben más dinero que un médico residente. ¿Sí o no, doctor? Que un médico interno. Interno. Imagínate. Sí. Fíjate. Sí. Entonces, ¿cómo te puedes explicar eso? Es una gran injusticia. Pero además hay otro tema, y ese otro tema tiene que ver con lo jurídico, ¿sí? Fíjese lo que dice el artículo 32 constitucional, porque sí quiero dejar este tiro bien puesto. Último párrafo. Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano. Lo dice la Constitución. No la Ley General de Salud, no la ley de nada.
constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Así es. A ver, pero Tapia, habría que preguntarle, el nombre de esta doctora es Ana Ceci Jara, Ana Ceci Jara. que fue precisamente la que dijo, un poco lo que está diciendo el doctor, que la situación de los médicos no se reduce a ofrecerles plaza. Aquí la tenemos. Es decir, aquí Ahorita, el si tema, quieres verlo. el tema es más de fondo, que yo creo Sí. que el doctor nos lo puede explicar. Efectivamente, no se trata de burocracia, no se trata de colocar a un médico y decirle, aquí está tu plaza, sino lo que no hay detrás de ese médico para que ese médico opere. ¿Cómo está la A ver, situación, doctor? pero, a ver, nada más datos de nueva cuenta. El año pasado, a finales de agosto, principio de septiembre, se presentó el examen nacional de aspirantes a las residencias Ok. médicas. Ese examen lo presentan médicos titulados que quieren hacer una especialidad. Tengo los datos oficiales. Casi 50,000 Hicieron examen. hicieron el examen. Fueron aceptados 17,940. ¿Cuántos fueron? 50 De 49,479 De 50. fueron seleccionados 18,000. El 36%. ¿Y eso por qué, Pepe? Pues porque lo que hay son médicos, lo que faltan son los espacios. Exacto. Porque Y las para condiciones. formar un especialista, pues se necesita un espacio médico, clínico, se necesitan Sí, para profesores, ejercerlo. se necesita el ejercicio Pues de sí. esa disciplina. Y por cierto, déjenme recordarles a ustedes, Carlos, por favor habla, porque No. del contón estuvo No, terrible. Con toda No fue. confianza. Ya. Estás en tu casa. Sí, muchas gracias. Su casa. Déjenme decirles, un médico para formarse en la licenciatura debe estudiar entre 6 o 7 años y después de eso hacer una especialidad. Las más cortas, 3 años. El promedio, 4 años y medio. Y algunas disciplinas, 8 o 9 años. Es decir, vas de 11 años hasta 14 años, 15 años de estudio. Sí. Entonces, bueno, pero se requiere toda una infraestructura para formar esos especialistas. Claro. Entonces, dejamos fuera a la mayor parte, al 64% de los aspirantes. Hay médicos, claro que hay médicos. Claro que hay médicos. Y lo que el gobierno había ofrecido de que iba a pasar de estas 18,000 plazas a casi 30,000, pues no lo puede cumplir, porque no se puede improvisar. Pues no. Es un asunto muy serio.